Muy bien. Vamos a ir a San Lucas capítulo 19, verso 1 al 10. San Lucas capítulo 19, verso 1 al 10. Vamos a estar de pie para leer este pasaje. Vamos a tomar la lectura de San Lucas capítulo 19, verso 1 al 10. La conocida historia de Zaqueo. Jesse Riley decía que era muy oportuno para los cristianos estar familiarizado con algunos encuentros que tuvo Cristo Jesús con ciertas personas en su ministerio terrenal. Por ejemplo, con Nicodemo, con la mujer samaritana, y decía, sin lugar a dudas, también con Zaqueo. ¿Sí? Zaqueo con Z, no con S, ¿verdad? Aunque sí hay algo con S aquí en el pasaje, ¿verdad? Vamos a leer San Lucas capítulo 19, verso 1 al 10. Todos juntos, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien. El título de este mensaje es El rescate de una persona perdida. El rescate de una persona perdida. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu ayuda, por tu dirección. Honra tu palabra en cada corazón, Señor. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Tomen su lugar. Oh, olvidé darle bienvenida a Adris. Qué bueno que estás aquí. Yo creo que ya estabas desde el domingo pasado. Por eso. Pero de todo modo, bienvenida. Sí. Yo creo que una de las experiencias más angustiosas para un padre, para una madre, es perder un hijo, que se le extravíe un hijo. Yo tuve mis sustos cuando mis hijos eran pequeños, ¿sí? Los boletines de televisión de niños extraviados por lo general producen intranquilidad, producen desasosiego o tristeza profunda. Estar perdido es una condición que crea confusión, que crea desesperación, que crea depresión en la vida de una persona. Hace muchos años, cuando yo era un muchachito, hubo una historia, un suceso que se dio aquí en la ciudad de Durango, muy sonado. Un grupo, ¿verdad?, de jóvenes exploradores, no sé si eran scouts, ¿sí?, salieron en una caminata rumbo a la sierra, creo que era La Flor, algo así. Y en aquella caminata que llevaron a cabo por entre la sierra, una parte de ese grupito, creo que eran como 3 chicos, se fueron rezagando. El tema era seguir al grupo en conjunto, pero 3 de ellos empezaron a sentir bastante cansancio y se fueron quedando atrás. Se rezagaron del grupo y con el tiempo dejaron de ver al grupo y en consecuencia se extraviaron, se perdieron. Al estar perdidos en su desesperación, el hambre les empezó a agarrar y muy fuerte. Uno de ellos, decía la crónica del periódico, en aquel tiempo recuerdo haberla leído, empezó a comerse la pasta dental por el hambre que ya traía. O sea, imagínate, al punto, un hambre como para comerte la pasta de dientes, ¿sí? Empezó a comerse la pasta dental, les alcanzó la noche y ya después ni podían mirar dónde iban caminando. La parte de la sierra en esa zona es peligrosa. Ellos siguieron caminando tratando, ¿verdad?, de ver si podían alcanzar al grupo.
o ver si podían dar con la carretera pavimentada de aquella zona. Como la oscuridad era muy densa y el cansancio ya era demasiado, también entre ellos uno empezó a rezagarse de los tres que por ahí iban. Pues más o menos trataban de quedarse cercanos, o más o menos trataban de identificar que estaban cercanos porque se gritaban: ¡Pedro! ¡Ahí vienes! ¡Ahí voy! Sí, entonces por ahí iban. El chiste es que se gritaban para darse ánimo y se gritaban para hacerse ver que ahí iban siguiéndose uno detrás de otro, o que iban por lo menos, y los tres por lo menos estaban los tres perdidos, ¿verdad? Y por lo menos se sentían ahí juntos. Todos de ellos parece que se quedaron más cercanos y uno más se fue rezagando. Iban gritando y contestaba, pero llegó un momento, ¿verdad?, que volvieron a gritar y ya no hubo respuesta de aquel que se quedó ahí atrás. Y le gritaban, pues no, siguieron. Llegaron a la carretera. Estos dos se encontraron la carretera, pero aquel muchacho ya no se supo nada, todo fue silencio. Por ahí se trataron de internar un poco. Los recursos en aquella época eran bastante limitados. Entonces, aunque gritaron y gritaron, todo fue silencio. Al día siguiente, los grupos de rescate se dieron a la tarea para buscar a aquel muchacho y encontraron al chico que se había quedado al último. Se había caído a un barranco, lo encontraron muerto. Sí, encontraron muerto. Y fue algo que dolió mucho en la sociedad en aquel tiempo, se habló bastante. Una persona que era amiga de una hermana en Cristo en la iglesia donde yo asistía cuando niño, decía que parecía que la mamá del muchacho, ¿verdad?, que al día siguiente encontraron muerto, estaba tan desesperada, tan triste, llamaba a cada rato, era aquellos teléfonos de línea de casa, ¿verdad?, a todas las mamás: oye, ¿saben algo? Toda la noche estuvo así, al punto que dice, sonaba cada rato aquel teléfono con tanta frecuencia de la mamá llamándome: oye, no sabes nada, no sabes algo, ¿verdad? Al punto que dice que ya tuve mejor que dejar descolgada la bocina, como se estilaba en aquel tiempo, para que ya no siguieran marcando, porque ya estaba también en una situación de crisis, de dificultad. Fue algo muy triste, algo muy complicado, sonó mucho, porque al final lo encontraron, pero lo encontraron muy mal, muchacho. La vida espiritual del hombre común también es una vida perdida. Es una vida en que se transita en oscuridad en su propio mundo y se va encaminando al desfiladero de la muerte eterna. Hoy en San Lucas capítulo 19 versos del 1 al 10 encontramos un episodio en la vida del Señor Jesucristo donde Él nos relata el rescate de una persona perdida. Presta atención a ello porque es bastante importante. Vamos al pasaje, San Lucas capítulo 19. Mira, y así como este muchacho se perdió, se extravió en la oscuridad y finalmente perdió la vida, no quiero que el día de hoy tú, al reconocer que estés en un estado perdido, salgas por esa puerta en el mismo estado y todavía continúes perdido y perdiendo. San Lucas 19 es un relato precioso en la vida del Señor Jesucristo. En primer lugar, te menciono que este pasaje nos describe a un hombre perdido. Este pasaje nos da la descripción de una persona en un estado espiritual perdido. Fíjate bien, en primer lugar, estaba este hombre, Zaqueo, estaba perdido por su entorno laboral. Su trabajo no le ayudaba para nada a mantener una vida por lo menos moral o medianamente honesta en su vida cotidiana. La palabra de Dios nos dice en el verso 2 que un hombre llamado Zaqueo dice que era jefe de los recaudadores de impuestos o jefe de publicanos. Su trabajo era un trabajo donde había bastante corrupción.
Muchos entornos en nuestro país son trabajos donde la corrupción impera de manera impresionante. Las noticias están muy fuertes a la orden del día, ¿verdad? Mencionando cómo en tal sindicato, en tal empresa, en tal oficina gubernamental se han encontrado situaciones de corrupción impresionantes. Anoche miraba un poco de estas biografías de Editorial Clio, ¿sí? De Krause, la historia al presidente Cárdenas, y cómo él muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, dice, él tuvo mucha visión por ayudar al país de muchas formas, pero un gran reto que tuvo fue ayudar a la gente en la península de Yucatán. Y él hizo tanto por ayudar a la gente en Yucatán, pero lo que impidió que Yucatán creciera en aquella época fue la corrupción de las personas que se les delegó la responsabilidad de dar los recursos, de apoyar a los campesinos, la industria del enequén en aquel tiempo. ¡Qué terrible! Llegó un punto en que llega él y visita Yucatán y lo encaran y le dicen, le confrontan, le reprochan que no ha ayudado en nada. Y él regresa a Ciudad de México y dice, ¿qué tantas cosas no hemos hecho por Yucatán? ¿Qué más podemos hacer que no hayamos hecho, verdad? En un sentido de frustración. Zaqueo estaba perdido por su entorno laboral. El ser un recaudador de impuestos en aquella época era estar vinculado en un trabajo con un alto índice de corrupción. De no únicamente cobrar los impuestos del pueblo que eran requeridos, exigidos por el gobierno romano, sino también aprovechar de su propio pueblo para hacer riqueza que le beneficiara a él a costa de su propia nación. Si un publicano era tenido en muy mala estima por ese entorno laboral, imagínese un jefe de publicanos o un jefe de recaudadores de impuestos. Entonces, él estaba perdido por su entorno laboral. Yo he sabido de hermanos que dicen, de veras, pues yo el domingo estoy bien contento, pero nada más llego el lunes al trabajo y es una de guerrear a veces con un montón de cosas equivocadas. ¿Cómo piensa la gente de manera tan distorsionada? Segundo, él estaba perdido también por sus limitaciones. Dice la Escritura que él quiso ir, trataba de ver quién era Jesús, dice el verso 3. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Dice bien, aparte de que estaba perdido por su entorno laboral corrupto, también estaba limitado físicamente, era pariente del suelo, era un chaparrito. Sí, quiso, dice, sabía que por ahí venía Jesús, quiso verlo y no podía porque estaba chaparrito. Y ahí entre la multitud, entonces estaba limitado físicamente. Muchas personas hoy en día también viven en situaciones depresivas, en situaciones de autoconmiseración, en situaciones de estar inconformes con la vida por sus limitaciones físicas. Pues él estaba también limitado físicamente, era bajo de estatura. Estaba perdido también por la reputación social. Note que dice el pasaje en Lucas 19, dice el verso 7, al ver esto todos murmuraban. ¿Se da cuenta cómo esto es enfático? Que cuando por allí entabla esa conversación con Cristo y lo invita y pasa a ir a la casa, todos empezaron a murmurar de él. Dice todos, Así, ¿se da cuenta? Él tenía una reputación social muy baja. Todos hablaban mal de él. Dice el verso 7, al ver esto todos murmuraban. Zaqueo tenía una reputación social de muy mala calidad. No había alguien que tuviera por lo menos una buena opinión de él. No, todos pensaban mal de él. Y pensaban mal y lo expresaban. Zaqueo estaba perdido en esencia por causa del pecado. Dice la segunda parte del verso 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre ¿qué? Pecador. Eso es lo que dice la segunda parte del verso. Entonces, un hombre, una persona, tiene que llegar a reconocer que muchas de las pérdidas que pueden ser superficiales, como el entorno laboral, las limitaciones, la reputación social, tienen simplemente un trasfondo, algo de fondo, algo de raíz, que es el pecado en la vida de las personas. El pecado hace que la persona esté perdido. El pecado hace que la persona siga perdiendo.
El pecado hará que la persona pierda también en el futuro. Tito 3:3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados o perdidos, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. O sea, bastante perdidos. Bastante perdidos. Número 2. Este es el segundo punto, pero tiene 20 subpuntos. No se emocionen. El pasaje nos habla, pues, nos describe de este hombre espiritualmente perdido por causa del pecado. Pero vemos el rescate de esta persona que estaba perdida espiritualmente. Mire, en primer lugar veamos las inclinaciones previas que hubo a ese rescate. Dice la Escritura en Lucas 19:3 que hubo un deseo en él para tratar de ver quién era Jesús. ¡Qué interesante! ¿Se da cuenta? Las inclinaciones previas que tuvo este hombre antes de ser rescatado. Dice el verso 3, trataba de ver quién era Jesús. Trataba de ver. Eso fue antes, ¿verdad?, de que él fuese rescatado. Pero esas inclinaciones son bastante interesantes. No únicamente hubo un deseo o una inclinación, ¿sí? Pero dice el verso 4 que hubo también una acción de parte de él para ver quién era Jesús, porque dice el verso 4, y corriendo se adelantó y se subió a un árbol para verle. Entonces no únicamente tenía el deseo de saber quién era Jesús, sino que corrió para tratar de ver quién era Jesús. Es interesante, deseos pequeños que pueden ser desdeñados, acciones simples que pueden ser pasadas por alto, porque parecen que no dicen nada o que no indican nada, pero sí es un claro punto de que Dios empezó a trabajar en la vida de una persona. En el campamento de jóvenes es muy común que se piense así respecto a los diminutos deseos o las pequeñitas acciones que se están dando entre la juventud. Dicen, pues sí, está bien, a ver, ahorita sí, están bien contentos, a ver si así les sigue. Bueno, uno puede pensar así. Pero Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para su beneplácito, así dice la Biblia de las Américas. La Reina Valera dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él quería ver a Jesús y él corrió para ver a Jesús. ¿Se da cuenta? A veces hay personas que por el simple hecho de que quisieron venir y entrar por esa puerta y escuchar, pudiera ser algo insignificante, pero en esa situación insignificante en la vida de Zaqueo, Dios ya estaba trabajando. Dios ya estaba trabajando. Mire, las inclinaciones previas al rescate. En segundo lugar, la iniciativa previa de Cristo. Dice la Escritura en el verso 5 que cuando Jesús llegó al lugar, imagínense, ahí va el Señor Jesús, un montón de gente alrededor de él, ¿verdad? Y debió haber sido algo impresionante en aquellos días, ¿sí? Llega él y ahí va caminando y la gente alrededor. O sea, estaba muy concentrada ese grupo de personas muy concentrados alrededor de él, porque Zaqueo ni podía pasar para tratar de llegar a Cristo. Se adelanta, se sube al árbol, y dice la Escritura que en medio de todo aquello, ¿verdad?, va caminando el Señor y levanta la mirada. Qué iniciativa preciosa del Señor Jesucristo. Lucas 19:5 nos señala la iniciativa que tuvo el Señor Jesucristo. Esa iniciativa dice, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y dijo, Zaqueo. No únicamente nos señala la iniciativa de Cristo, porque Cristo mira hacia arriba y Cristo fue el que le habló primero a Zaqueo. Debió haber sido algo bastante interesante, porque Cristo, podemos decir, no se había dado cuenta en el sentido de lo que estaba haciendo Zaqueo, y digo así entre comillas esto, ¿sí? Pero qué sorpresa para Zaqueo cuando va Cristo por ahí, levanta la mirada y hasta por su nombre lo llama. ¡Hey, Zaqueo! ¿Verdad? Él quería saber quién era Cristo y se sorprende que Cristo sabía quién era él.
A veces las personas llegan a una congregación o llegan a la palabra queriendo saber quién es Jesús y se asombran lo tremendo que es Dios al conocerles tanto cuando escuchan de la Escritura. Me acuerdo hace muchísimos años que eso le ocurrió al señor Hawk, un misionero que venía de Carolina del Norte, que decía que cuando él le dijo a su esposa que quería ir a la iglesia, él tomaba mucho, y cuando llegó a la iglesia estaba medio tomado, ¿no? Y entonces se sienta al lado de su esposa medio tomado, ¿verdad? Y está escuchando la predicación y se levanta, ¿verdad?, el predicador para dar la bienvenida, que no la recomendaría en estos tiempos de ningún modo, pero en aquella época qué efecto tan dramático resultó ser. Se levanta el pastor y dice: está con nosotros un hombre que el infierno es un lugar demasiado bueno para él. Sí, pero bienvenido, qué bueno que está usted aquí con nosotros. Imagínese, esa fue la bienvenida. El hombre le da un codazo a la esposa. ¿Qué le has estado diciendo al pastor de mi vida, bro? Y cuando la gente escucha la palabra de Dios, se sorprende de cuánto Dios les conoce, cuánto Dios los describe, cuánto Dios de veras les hace una fotografía. Ay, caray, yo soy así. Pero ¿quién le habrá dicho algo? No, nada. Pues Dios es el diseñador de todas las gentes. Dice la Escritura que Él señala a Zaqueo, mira hacia arriba, y Él le habla primero a Zaqueo, le dice: ¡hey, Zaqueo! ¡Wow! La iniciativa previa de Cristo. Y Lucas 19:10 nos confirma esa iniciativa, porque dice: porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar. Él andaba buscando a Zaqueo ya. Zaqueo pensaba que él andaba buscando a Cristo para conocerle, pero Cristo ya estaba buscando a Zaqueo. Dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar. Y entonces llegamos a la parte central del rescate del Señor Jesucristo. San Lucas 19:5, la parte B. Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Y aquí encontramos el llamado que hace el Señor Jesucristo a este hombre. ¿Cómo le llama para salvación? Le dice: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Dice la Biblia de las Américas: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dice la Reina Valera 60. Nota, qué interesante. Sin ser solicitado, nuestro Señor se detiene y habla con Zaqueo. Sin ser solicitado, Él se ofrece a ser huésped en la casa de un pecador. Y sin ser solicitado, podemos decirlo así, Él hace penetrar en el corazón de este jefe de publicanos endurecido la gracia renovadora del Espíritu Santo para darle una nueva vida. ¡Wow! ¡Qué precioso! Tal es el llamado para salvación. Lucas 19:5 nos dice que es un llamado necesario. Le dice Cristo a Zaqueo: es necesario. El llamado a salvación no es algo que puede tomarse opcional en la vida de una persona. Es algo necesario en la vida del ser humano que quiere pasar la eternidad con Cristo. Cristo le dice: debo, es necesario. El llamado que Él hace es para hoy. Le dice: hoy es necesario que yo esté en tu casa. Siempre será peligroso postergar una decisión espiritual. No dice mañana o la otra semana, el mes que entra. ¿De veras tienes garantía de un mañana? ¿De veras tú puedes asegurarme que vas a estar aquí la próxima semana? No. Y Cristo le dice a este hombre: hoy. El llamado es necesario para salvación. El llamado es para hoy y es un llamado que ha de atenderse pronto. Le dijo: date prisa, date prisa. Mira ese verso, ¿verdad? 19:5. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba, le dice: Zaqueo, date prisa, bájate, porque hoy debo quedarme en tu casa. Y si tú estás perdido sin Cristo, el llamado que Él hace es para hoy. Es para que te des prisa, y es necesario. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que
podamos ser salvos. Y vemos entonces su salvación, el momento del rescate. Y podemos ver el momento del rescate de una manera interesante. No se nos dice un momento específico de la salvación de Zaqueo. No está plenamente determinado. Pero muy bien, sin hacer violencia al texto, podemos suponerlo, sin que sea una hipótesis descabellada, que está en el verso 6. San Lucas 19:6 dice que entonces él se apresuró a descender y ¿qué dice? Y le recibió gozoso. Llega Cristo y él recibe a Cristo en su casa gozoso. Y en ese acto físico, en ese acto de veras de llegar él y entrar a la casa, de él recibir a Cristo en su casa, es muy posible que también se estaba dando un encuentro espiritual. Una llegada al corazón de parte del Señor a la vida de ese hombre. Dice Lucas 19:6 que él se apresuró a descender, ¿sí? Y dice, ¿y qué? Y le recibió con gozo. Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Lucas 19:9 nos dice que hubo confirmación de ese rescate en voz de Cristo. Dice, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Ese fue el día en que llegó la salvación a este hombre. La evidencia del rescate, de la transformación de Zaqueo, se da en el verso 8. ¿Cómo podemos saber que él fue un hombre rescatado, salvado, después de estar perdido por su entorno laboral, en corrupción? ¿Cómo podemos saber que él fue rescatado en el sentido de que tenía una mala reputación social, o en términos generales porque era un pecador, sin Dios, sin fe, sin esperanza? Porque dice que cuando el Señor Jesús llega a su casa hay una transformación en la vida de él. Mira lo que dice el verso 8. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a restituir cuadruplicado. La evidencia de que Zaqueo había sido rescatado, aunque tenía mala reputación, aunque tenía malos antecedentes, aunque era un pecador separado de Dios por toda la eternidad, es que cuando Cristo llegó a su vida, él fue transformado. En este pasaje hay una evidencia, un par de evidencias que debemos tener presentes, aún para examinar nuestra propia profesión de fe, si somos salvos. ¿Y sabes cuáles son esas dos cosas que dice ese pasaje? Que cuando aquel que es transformado por Cristo, aquel que Cristo ha llegado a su vida, ocurre un par de cosas en la vida de las personas. Tienen un interés en dar y tienen un interés en restituir. Un interés en dar y un interés en restituir. Cristo no le dijo, tienes que dar o tienes que restituir. Él se puso en pie y delante va Cristo. No va con las personas, va a Cristo y le dice, Señor, la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. Y si en algo he dañado a alguien, se lo voy a regresar o restituir cuadruplicado. Cuando la salvación llega a la vida de una persona, quiere dar. Tal vez usted diga, hermano, pero yo no tenía nada de dinero cuando llegué a Cristo. Pero ¿qué tal? A lo mejor usted está dando su tiempo para servir a Dios. A lo mejor está dando usted sus talentos para servir al Señor. Pero sin duda, si usted ha sido salvo y rescatado por Cristo, usted va a dar. Va a dar. Y si algo ha hecho mal, si usted ha sido rescatado por Cristo, usted va a restituir. Es decir, de San Juan 3:16, usted va a pasar a Primera de Juan 3:16. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué dice Primera de Juan 3:16?
que así como Cristo puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. La evidencia de que aquel había sido salvado es que había pasado de Juan 3:16, de Cristo dándole vida eterna, a aún estar dispuesto a poner su vida por la causa de Cristo. 1 Juan 3:16. Eso es inevitable en la transformación que el Señor hace, en el rescate que Él hace de las personas. Conclusión. El estado sin el rescate de Cristo es tener que recordar un pasado en donde hemos perdido mucho. Cuando llegamos a Cristo, recordamos muchas cosas que pasamos, que perdimos. A veces perdimos relaciones, a veces perdimos cosas materiales, a veces perdimos nuestra salud por andarla gastando nuestra vida de una mala manera en el mundo, sin Dios, sin fe y sin esperanza. El estado sin el rescate de Cristo es tener un presente de estar perdido y un presente continuo de seguir perdiendo. Lo triste es que el estado sin el rescate de Cristo es un futuro de pérdida terrenal, de pérdida espiritual y tristemente de una pérdida fatal eternal. ¿Quieres seguir perdido? ¿Quieres seguir perdiendo? ¿Qué más quiere perder? La buena noticia es que ninguno es tan malo como Zaqueo fue descrito por todos murmurando que era un hombre pecador. La buena noticia es que ninguno es tan malo que no pueda ser salvo o que esté fuera del alcance de la gracia de Dios. Aquí vemos al camello, como decía en una prédica el pastor Luis, al camello pasando por el ojo de una aguja. O sea, un rico, y en este caso con sus riquezas mal habidas, entrando al reino de Dios. La labor imposible de salvación que solo puede hacer. Un avaro recaudador de impuestos transformado en un cristiano bondadoso y generoso. Por eso no tengamos duda de ofrecer el Evangelio, si ya lo hemos recibido. El Evangelio sigue siendo poder para salvación. Digámosle a la persona más malvada, a la persona más espantosa, a la persona que está más desacreditada socialmente, que si se arrepiente de sus pecados y pone la fe exclusivamente en Jesucristo, tendrá esperanza y tendrá transformación. Claro que sí. En su libro, Jesucristo entre otros dos, el rabí Zacarías cuenta una historia que yo puse en el audio de primeros días de enero. Él cuenta la historia de una niña que se perdió en un oscuro y denso bosque. La niña llamó y gritó, pero no sirvió de nada. Sus padres, totalmente alarmados, y un grupo de voluntarios la buscaron frenéticamente, sin ningún resultado. Cuando cayó la oscuridad, tuvieron que abandonar la búsqueda por esa noche ante la angustia de aquellos padres, de que no podían hacer más. A la mañana siguiente, temprano, el papá de la niña ya nada más empezó a esclarecer el día y se mete al bosque otra vez para tratar un intento más de buscar a su niña. Se va a buscarla y la encontró. La encontró. Estaba profundamente dormida sobre una roca. Se había quedado ahí dormida la niña. El padre llamó a la niña por su nombre y él corrió hacia ella. La niña despertó sobresaltada y lo abrazó. Y cuando él la cargó en medio de ese abrazo, la niña le decía una y otra vez, papi, te encontré, papi, ya te encontré, papi, ya te encontré. Imagínate. Los que hemos sido rescatados por Cristo muchas veces hablamos en esa terminología, cuando todavía nuestro conocimiento de Dios y de las Escrituras es breve. Y en un sentido es legítimo, porque a veces decimos, yo encontré a Cristo, yo tomé la decisión,
Yo fui el que por fin encontré lo que tanto necesitaba, cuando realmente estábamos bien perdidos y Él fue el que nos encontró a nosotros. Él fue el que tomó la iniciativa, como con Zaqueo, con todo y sus limitaciones, por su entorno corrupto, por sus acciones corruptas, todo. Papi, te encontré. Los que una vez perdidos y hemos sido rescatados por Jesús, hablamos así a veces de encontrarlo a Él, pero realmente cuando encontramos a Cristo descubrimos que nosotros éramos los que estábamos totalmente perdidos. ¿Quieres seguir perdido? ¿Quiere seguir perdiendo? ¿Quiere perder todavía en el futuro? Piensa que le está yendo bastante bien. Me impactó cómo en los sketches uno de los jóvenes citó: ¿de qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo y pierde su alma? Y es verdad, así lo dijo el Señor Jesús. Incline su cabeza y cierre sus ojos. Padre Celestial, le damos muchas gracias porque hemos visto el rescate de un hombre tan perdido, tan corrupto. Pero qué impresionante que cuando el pecado abundaba, sobreabundó la gracia de nuestro Señor Jesucristo para llamarlo, para ir a la casa de Él, para salvarle, para transformarle. Señor, hoy te pido que nos ayudes, porque posiblemente incluso aquí hay alguna persona que todavía está perdido, que todavía piensa que solamente todo es cuestión de tener a Dios de lado para sobrevivir en el mundo material o en el mundo físico o en el mundo de la salud. Y no se ha percatado que lo trascendente está no en este mundo, sino en el venidero. Dios, concédele ver su estado de extravío y ver también el camino y verdad y vida que es Cristo tu Hijo. Toque el corazón, bendito Padre, de tal manera que haya personas que se inclinen y salgan de ese estado de perdición eterna a la luz, a la guía, a la senda de vida que está en tu Hijo Jesús. ¿Hay alguna persona el día de hoy, así mientras la cabeza está inclinada y los ojos están cerrados, que diga: pastor, ore por mí? La verdad, yo sí estoy perdido espiritualmente. Necesito ser encontrado, rescatado por Cristo. Su llamado es inevitable. Entiendo que su llamado es necesario hoy, su llamado es importante, su llamado no puedo posponerlo. Pero yo me quiero acercar a Cristo en el perdón de mis pecados. Mi entorno laboral, mis propias acciones, son acciones pecaminosas que dan evidencia de que estoy fuera de la dirección y la voluntad de Dios. Pero quiero acercarme al Señor. Hoy sí quiero recibir al Señor como Zaqueo, decirle: Señor, aquí está mi vida, con mala reputación, con malos antecedentes, pero entra a mi casa, entra a mi corazón, perdona mis faltas, lava mis pecados, borra mis rebeliones, transfórmame tú. Y en ese transformar, que sea evidente el dar y el restituir. ¿Hay alguna persona que diga: sí, pastor, ore por mí? Que levante su mano, solamente quiero orar por usted. Que Dios le siga guiando y ayudando. ¿Alguna persona? Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. ¿Alguna persona? Dios le bendiga, puedo bajar su mano. Dios le bendiga, puedo bajar su mano. Padre, sabemos que Tú haces la obra en el corazón de las personas. Y Señor, aquí hay 3 personas que con su mano en alto están indicando esa realidad de que tu palabra les ha hablado. Oro, Señor, que así como en el caso de Zaqueo, que hubo esa iniciativa previa de querer subirse al árbol, querer buscar a Jesús. Así tu Señor, que tu palabra esté iluminando su entendimiento, para que
sus pecados, Señor, sean perdonados. Permíteles hablar contigo y orar y decirte, Señor, que les perdones sus faltas y que Cristo sea su Señor y Salvador. Pues haciendo eso, tú dices que al que a ti viene tú no le echas fuera, que si claman a ti tú responderás, porque, Señor, tu palabra dice que si alguien clama a ti tú respondes. Al que llama se le abre, al que toca se le abre. Oro porque si alguien, Señor, aquí el día de hoy de los que han levantado su mano, ore a ti pidiendo perdón de sus pecados y que tú, Señor, a través de tu Hijo le salves, le rescates, que tú le des